Y para ello tenemos aquí en el estudio, nos acompaña Araceli Mota, quien es coach en imagen personal. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Y arrancar por eso, es una realidad. Hay gente que vive con sobrepeso, pero Sí, claro. también se preocupa porque quiere verse mucho más linda. Y qué mejor que, bueno, que nos des unos tips para que se vean un poco más delgados. Mira, aquí yo creo que la primera recomendación es saber leer la prenda, porque las prendas te pueden dar como mucha información de sí tener una mejor, tal vez un poco más delgado o tal vez hasta darte altura. Entonces, bueno, hay que tener algunos tips en casa que tienen que revisar y vamos a empezar por las líneas, por ejemplo, las líneas rectas, que vienen siendo las verticales. En una prenda que sea el corte, digamos, por ejemplo, en saco de hombre, que tiene la solapa, mientras más delgado sea, eso le va a dar una delgadez en la parte del torso y en la parte, y suponiendo que en mujeres lo que son unos vestidos o unas blusas, igual, si tiene un diseño de unas rayas verticales, les va a favorecer muchísimo más que la horizontal, que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, que aporta volumen, ¿no? También hemos escuchado que en temas de colores, de colorimetría, los colores oscuros adelgazan y que los colores claros dan volumen. Pero no podemos estar teniendo el closet lleno de color negro, porque pues creo que va a ser una persona que se va a ver también muy alejada y puede dar una proyección de alguien que a lo mejor se siente muy triste siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar colores como marrones, azules marinos, los que son los rojos. Todo esto, todas estas combinaciones, el ultravioleta que está de superluz, está de moda, son los que pueden ayudar y pueden favorecer y vestirte monocromáticamente. ¿A qué me refiero monocromáticamente? De estos mismos colores en una misma escala. Es decir, si yo elijo un color azul marino, que todos los azules marinos tengan diferentes tonalidades, se va a ver mucho más delgada. Estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, unas combinaciones, fíjense, el color claro lo tiene en la segunda figura, que es, bueno, obviamente blanco, y luego tiene un saco. Si ustedes aprenden a vestirse con los colores más cercanos, de manera monocromática, y encima ponen una blusa o ponen una prenda que dé estructura, esto le va a dar delgadez, porque ya la prenda de abajo está haciendo precisamente esto, ¿de acuerdo? O sea, no está rompiendo. Claro. La persona que está a un lado, bueno, tiene un color negro del que ya estábamos hablando hace un ratito, pero pudo haber sido o rojo, pudo haber sido azul marino o ultravioleta, que repito, son los colores que están de moda. Los escotes en B también están muy en tendencia para ellos, porque la parte del centro del cuello les va a alargar. Escotes corazón, escotes V ayudan y favorecen a estas mujeres, entonces son muy recomendables en sus prendas. Y muy importante que compren la prenda de su talla, porque muchas veces creen que si compran una talla más chica, más grande, se van a ver más delgados y ocurre todo lo contrario. Te ves con mucho más volumen. Entonces, sí hay que utilizar la talla correcta. Y con respecto al cabello, ¿qué es lo que se les recomienda? ¿Largo, corto, recogido, medio recogido? Unos tips importantes, si pueden siempre despejar la cara, traer una coleta a lo mejor bien hecha o incrementar un poquito de volumen en la parte de lo que es el copete. Todo eso alarga inmediatamente el rostro y lo que puede ser los pómulos. En el caso de las mujeres tenemos muchas cosas donde echar mano, inclusive hasta el mismo maquillaje a nosotros nos favorece porque puedes utilizar los correctores famosos, los contours, que adelgazan los oscuros en la parte de pómulos o hasta lo que son las aletas de la nariz. Pero también tenemos algunos tips para caballeros, para que ellos, pues sí, por porque favor, no hay tantas cosas que hacer. que también sepan que con ellos podemos encontrar algo en el closet. Nos mantenemos con lo que decíamos hace un rato, las líneas verticales, monocromático, llevar la vista a una sola prenda. Ellos pueden utilizar, aquí lo tenemos con un ejemplo de tenis. Entonces, distraen la vista en lo que es el cuerpo y lo llevan nada más a una sola zona. O en el caso de él, también puede ser el sombrero. Esto puede ser una manera de hacerlo muy camuflajeado, por así llamarlo, la vestimenta, y se termina viendo un poquito más alto, sobre todo altura es lo que deben de buscar siempre en el tema de... con mi 1.72 hay que hacer como... Oye, y por ejemplo, usar cosas desfajadas, ¿también no da más altura? No. No, yo en lo desfajado yo diría que tendría más bien que utilizar una talla incluso menos,
porque ahí te va. Ya lo desfajado ya te va a dar mucho volumen. Mira. Entonces, si lo pides con una talla, digamos, menos, lo que vas a hacer, hacerlo a tu estructura de cuerpo. O sea, tampoco Ya. podemos hacer que va a haber digamos, magia. menos, no es magia, exacto. Pero sí lo que no tenemos que hacer es darle volumen al cuerpo que Pues ya mira, la hemos verdad tenido es que la imagen que estamos viendo ahorita, yo no la había visto mucho en hombres, y es un look muy padre, que se ve súper moderno, y sí está, pues, igual un poquito desfajado, pero no le queda tan No largo le queda. como lo dices. Y ahora, dense cuenta también del corte del pantalón. El pantalón Claro, también sí. tiene que ser, es semi recto, no es totalmente slim, que es Claro. lo más pegadito, Ajá. diríamos, ni tampoco tan amplio. Es semi recto. Que de hecho, te esos ayuda. pantalones también añaden volumen, ¿no? Y hay muchos hombres que le temen al pantalón entallado. Entonces ahí te va. Si van a utilizar un pantalón que tenga ligeramente volumen, la parte de arriba, entonces que sea con menos. Entonces vas equilibrando la parte de arriba Claro. con la de abajo. Y a las mujeres con los jeans o con los shorts, que también están muy de moda y más ahora, ¿no? Que es verano o cuando viene otoño-invierno que se usan los shorts con medias o con mallas. ¿Qué les recomiendas? ¿Shorts, bermuda? ¿Qué tipo de corte? ¿Y arriba qué se ponen para verse bien? Si van a utilizar shorts, entonces llevar unas medias de la misma tonalidad, porque entonces ya están haciendo el claro, impacto claro. monocromático del que hablábamos hace un rato. Y si son vestidos, se van a sentir mucho más cómodas si son a la mitad de lo que es la pantorrilla. Muy pero bien. ahí Mira, ahí está. estamos viendo a una Justo con de shorts short. y vemos que la parte de arriba es como, pues como un kimono, ¿no? A lo mejor Es como este muchísimo tipo más- de corte más flojito. Más flojito, pero fíjate, la parte de las prendas más cercanas a la piel estaban Exacto. que es Entalladito. con una talla exacta. Oye, Muy bien. pues muchísimas gracias. La Muchas verdad gracias es a que ustedes. me gustó y yo creo que hay que retomar esta parte de analizar las prendas, ¿no? Claro. Verlas, porque Sí. creo que desde que llegamos a la tienda o retomamos nuestro closet tendríamos que hacer este análisis. Haces análisis de lo que es las líneas, los colores, los estampados, los diseños, y todo eso te da una información de saber qué no utilizar y en dónde de tu cuerpo lo puede resolver de manera más fácil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a por tus ustedes. consejos. Y bueno, pues tenemos tarea, ¿no? Para cuando vayamos, ¿no? al mercado, al supermercado o a la tienda, analicemos esas prendas y veamos qué nos queda mejor.